Buenas noches, señoras y señores. A todos les agradezco su presencia esta noche. Agradezco particularmente al Instituto Ribagüero y a su director, doctor José de la Puente Brunque, por su gentileza y eficiente colaboración para realizar esta exposición que presenta a la magíster Omelinda Gicourt. Igualmente a ella por otorgarnos su tiempo en vísperas de regresar a Europa, y a los doctores Fernando Carballo y Juan Luis Orrego por su valiosa integración en esta mesa. Gracias a todos. La Patria Nueva, originada en los primeros años del siglo XX como nuevo proyecto político, social y económico del presidente Augusto de Leguía, trajo una propuesta para que nuevos actores ingresaran al escenario a fin de integrar las diferentes culturas de nuestro país, formando un Estado moderno que además alteró el orden establecido por varias décadas, dando paso a la educación, al surgimiento de las clases medias, a las inquietudes intelectuales y a que el indigenismo se incluyera en el proyecto nacional. Al mismo tiempo, y como consecuencia de estos cambios, se dan las primeras fracturas dentro del civilismo, partido dominante del momento. El primer cuarto de siglo que nos ocupa estuvo marcado por un progreso económico que eclosiona entre 1904 y 1908. Hasta entonces, el país estuvo manejado por un grupo de personas de la vieja alcurnia o plutocracia vinculada a la propiedad de la tierra. En este periodo, que investiga la historiadora francesa Omelinda Gicourt, egresada de la Universidad Panthéon-Sorbonne con su tesis El mito de Leguía, imágenes y poder bajo el oncenio en el Perú, 1919-1930. En ella analiza el simbolismo político de la Patria Nueva de Leguía y señala que al estar la sociedad peruana en plena reconfiguración, este presidente trató de introducir su proyecto Patria Nueva y articular la tradicional que existía. Ahora se encuentra en Lima en busca de información para su tesis doctoral en las universidades de la Sorbona, bajo la dirección de la profesora Annick Lamperière, y de Ginebra con la asesoría de la doctora Aline Helge sobre la construcción y modernización del Estado peruano entre 1908 y 1930, siendo sus campos de investigación la historia política peruana del siglo XX, la historia del Estado y los movimientos artísticos e intelectuales de la época. Esto es lo que a ella le interesa y es lo que está desarrollando. En la actualidad es investigadora del Centro de Investigación sobre América Latina y los Mundos Ibéricos en París. Es adicionalmente becaria por el programa Mobility del gobierno suizo, como investigadora visitante en la Universidad de Washington y en el Instituto Francés de Estudios Andinos por el periodo de 2014 y 2015. La autora estima que la figura del presidente estaba íntimamente ligada a la monopolización de los espacios públicos mediante diversos homenajes y la construcción de un culto que sintonizó con la opinión pública y con la Iglesia, representada entonces en Lima por Monseñor Lizón. En este proceso y en las obras públicas efectuadas, se proyectó la imagen carismática de Augusto de Leguía, que no sobrevivió a su héroe por carecer de sucesor ni de imagen político que la mantuviera. Su investigación se basa en diarios de la época, así como de documentos políticos, legislativos y de sus seguidores que confrontan con la realidad de las prácticas efectuadas entre 1919 y 1930. Esto le permite crear una dinámica para percibir la construcción de un discurso en torno a la figura presidencial, así como un culto hacia la personalidad de Augusto de Leguía. La historiadora francesa indica que la naturaleza de las fuentes obtenidas de sus prosélitos y simpatizantes permiten particularmente entender de alguna manera la controversial naturaleza del régimen leguista y conceptualizar la política como objeto complejo que llega a encontrar el concepto movilizador del mito, cuyo discurso es una ilusión. Para el concepto de la época resulta curioso que Leguía, sin haber pasado por aulas de educación superior como lo hicieran los políticos de entonces y sin más títulos que los obtenidos en el Colegio de Valparaíso Goldfish y Blum, donde cursara estudios secundarios, se guiara de sus propias intuiciones y experiencias laborales, logrando conceptos tan precisos sobre la modernización de la economía que necesitaba el país. Es así como del manejo en aspectos sociales y políticos, cuando aún los peruanos no habían superado las consecuencias de la Guerra del Pacífico. Su visión para la formación del Estado con políticas a largo plazo era algo no contemplado entonces, y sus conceptos sobre la economía llegaron a eclosionar entre 1904 y 1908, cuando ejercía el puesto de ministro de Hacienda,
y no obstante presentarse una crisis monetaria de corta duración, logró superarla tanto por sus capacidades personales como por el ingenioso sistema empleado para hacer frente a dificultades económicas que debió resolver desde su ingreso a la vida política. Al respecto les contaré una anécdota. Hubo un momento en que el precio de la plata, que estuvo a la baja por varios años, repuntó súbitamente, originando que el valor del metal contenido en 10 monedas de un sol excediera al de una libra peruana de oro, poniendo en peligro el sistema monetario del país y dando paso en la vida diaria a oportunidades complicadas en las que no se podía dar vuelto a monedas de sol por cosas tan simples como para cosas tan simples como pagar el boleto de un tranvía, por ejemplo. Con el objeto de remediar semejantes situaciones en las que los usuarios guardaban las monedas de plata al comprobar que valían más que las del oro y les servía para dar vuelto en otros menesteres de la vida cotidiana, se dispuso por primera vez una ley para la acuñación de monedas de oro de quinto de libra, a fin de suplir la falta de moneda fraccionaria de plata. Otra ley paralela creaba un impuesto a la exportación de monedas de plata, mientras las convertía en inconvenientes de ser guardadas, a la vez que se prohibía la desmonetización, y con esto solucionó el problema rápidamente. A lo largo de mis estudios, varias personas me preguntaron qué me llevó a investigar a dirigir mis investigaciones sobre una persona como Augusto B. Leguía, de quien no había mucho en la vitrina. La verdad es que creo que el hecho de que yo hubiera nacido el año que él cayó probablemente hizo que esta historia estuviera detrás de mi mente todo el tiempo, porque yo escuchaba continuas discusiones sobre diversas partidos políticos y partidarios, porque por ejemplo mi familia estaba rodeada de diversos actores políticos. Tenía un primo hermano aprista, tenía unos primos comunistas, tenía cuñados urristas, había civilistas y no civilistas, había unos civilistas que eran pro Leguía y otros que eran anti Leguía, pero lo cierto es que el pintor, este controversial personaje suscitaba muchas discusiones, y al punto que a veces era complicado tener una reunión social un poco más grande, porque siempre no se podía invitar a uno porque se iba a pelear con el otro, en fin, eso estuvo siempre en mi mente. También recuerdo que cuando entré al colegio me llamó la atención, porque esto fue pues más o menos, yo entré al colegio a los 7 años o algo así, y hacía 6 o 7 que había muerto Leguía, pero todavía permanecía el recuerdo de esta cosa turbulenta, de cómo terminó y de su encarcelamiento, su muerte y la forma como se procedió digamos, en que no se le permitió visitas, y que fue todo, dejó una secuela larga, pero también dejó una secuela de silencio, porque yo recuerdo que yo pensaba, bueno, este señor que ha sido presidente durante 15 años y durante 4 años más ha ocupado el Ministerio de Hacienda, apenas había pues un par de páginas que mencionaban el monumento tal, la Plaza San Martín, el Hotel Bolívar, el Hotel Country Club, cosas de la portada china, pero no se hablaba de él. Mucho más importancia tenían otros, por ejemplo Sánchez Cerro, que lo sucedió, ocupaba mucho más páginas de las pocas que ocupaba Leguía. Entonces definitivamente eso es algo que yo lo tenía en la mente, y probablemente me decidió. Lo que sí recuerdo es que los civilistas tampoco parecían tener una actitud muy homogénea entre ellos, porque muchos estaban de acuerdo y otros no estaban de acuerdo con Leguía. Lo que sí era bastante común era que de todos los demás, de varios credos y de varias tiendas políticas, la mayoría eran pro Leguía, excepto todo lo que rodeaba a la familia de lo que sea y al comercio, que eso sí definitivamente eran absolutamente enemigos de Leguía, y lo demostraban sin el menor temor. Es más bien el resto de la gente que había como un cierto ambiente de preocupación, de manifestar sus intereses en favor de Leguía ante los Miroquesada, porque obviamente tenían un poder mediático y tremendo, ¿no? Entonces siempre había
poco el temor en los corridos limeños de que se fueran a ser acusados de estarse, digamos, entrometiendo en sus ideas. Naturalmente también le pregunté a Ombelín la razón por la que, siendo europea, le dedicara su tesis de maestría y doctorado a un político del otro lado del continente. A ella le interesa la historia política y particularmente quería estudiar la formación del Estado, más aún la de los estados de América Latina. Conversando con su asesora de la Universidad de la Sorbonne, Annick Lampelière, parece que ésta le sugirió concentrarse en un país más que en varios, y de ahí surge más o menos la decisión que toma, que ahora le paso la palabra para que ella les explique a ustedes por qué y cómo se interesó en el presidente Leguía.